Hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy importante, que es diferente a los temas que hemos venido tratando. Es un tema filosófico que nos va a hablar de la presencia de lo que está fuera dentro de nosotros en relación con algo que llamamos el Cristo. ¿Sí? Esta conferencia pues nos invita a hacer reflexiones sobre la vida, sobre la creación y sobre lo que somos nosotros en relación a esa creación. Obviamente esta conferencia pues hay que complementarla con nuestras propias observaciones. Esto solamente es poner el tema en la mesa para que cada uno de nosotros empiece a prestarle atención a estos fenómenos que están ahí, pero que de pronto no están tan metidos en nuestras cosas cotidianas, en nuestras actividades diarias, sino que requieren un distanciamiento y un poco de reflexión, meditación. El tema se llama el Cristo universal y el Cristo individual. ¿Sí? ¿Qué vamos a aprender o qué vamos a preguntarnos en esta ocasión? Entonces vamos a hacernos varias preguntas. Empezaremos por investigar qué es el Cristo a nivel universal, es decir, en relación al todo. ¿Sí? ¿A qué le llamamos Cristo? Vamos a preguntarnos sobre las limitaciones que nosotros tenemos para comprender esta realidad, que es muy abstracta, que siempre se ha escapado de los lazos de los teóricos y siempre se escapará. Pero entonces vamos a mirar cómo nosotros podemos llegar a acercarnos a esta realidad abstracta, que aunque sea abstracta está presente en nuestra vida, es parte de nuestra vida. Vamos a preguntarnos cuál es la relación que hay entre el Cristo, o esta gran sustancia, esta gran inteligencia que llamamos Cristo, con las leyes que rigen el universo y por lo tanto nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestros fenómenos existenciales, etc. Vamos a hablar sobre lo que vinieron a hacer los maestros al traernos un conocimiento, maestros que han existido o que han aparecido en diferentes puntos de la geografía y que nos han traído conocimientos que en algunos casos derivan en religiones, en filosofías, en principios que terminan en fanatismo, pero también conocimientos como este, que vienen a ser la base para hacer un trabajo interior, y que entonces nosotros podamos ver esa inteligencia universal no solamente afuera, sino que comprendamos que existe en lo que llamamos el Cristo individual. Vamos a preguntarnos qué es el Cristo individual. Y entonces vamos a poder relacionar lo individual con lo universal. Y vamos a ver que existe un conocimiento que nos invita a llegar a lo universal a través de lo individual, porque ese Cristo también está dentro de nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a empezar este viaje a ver con qué nos encontramos. Primeramente, pues entonces cabe hacernos una pregunta que es el eje o el núcleo de esta enseñanza. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Cristo en un nivel universal? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué estamos apuntándole? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué les sugiere esta imagen? Que hay una esencia profunda, universal. Exactamente. Que hay una inteligencia divina, superior, mística, abstracta. Le llamamos divina porque es algo que existe y siempre ha existido y no es producto del hombre, que presume ser la criatura más inteligente del universo. Esa inteligencia se le atribuye ser el origen de todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Imagínense ustedes la corta vida que tenemos nosotros, 100 años por mucho, para llegar a tener o a concebir el origen de lo que siempre ha existido, millones de años de fenómenos, de experiencias, de situaciones, que son esto que llamamos el cosmos, la creación. Y por eso a esta inteligencia también le llamamos el creador, el arquitecto. La verdad, porque es algo que siempre estará, es lo real y lo inmanifestado, es decir, una sustancia, una inteligencia, una esencia
que es imperceptible, que es sutil, que no está manifiesta en las cosas, aunque se dice que está en todas las cosas. ¿Sí? Todos estos fenómenos que estamos describiendo acá también han sido conocidos bajo esa palabra que está muy grabada en nuestra psicología y asociada a muchos conceptos que llamamos Dios. ¿Sí? Esa inteligencia abstracta, que por más que la definamos sigue siendo difícil de captar. Ha sido descrita con muchos calificativos. Se le ha dicho que esta entidad es eterna. Se nos ha dicho que es infinita. Imagínense algo infinito, o sea, que no tiene principio, no tiene fin, que es omnipresente, que está en todas las cosas, en todos los lugares, en el cosmos, que es infinito, que es absoluto. ¿Sí saben lo que quiere decir absoluto? Total, la unión de lo dual, la paradoja. Imaginemos, por ejemplo, lo absoluto como es el vacío lleno, lo lejos que está cerca, lo inmensamente grande que está inmensamente pequeño también. Es perfecto y también se nos ha dicho que es omnisciente, que es la sabiduría y que todo lo sabe, nada se le escapa. Estas características no hacen parte de ninguna cosa creada, porque en cualquier cosa que ustedes observen y miren a su alrededor, ninguna tiene estas características. ¿Dónde han visto ustedes algo absoluto? ¿Dónde han visto algo perfecto, infinito, omnipresente? Decimos que está en todas partes, pero ¿dónde? Si miramos una silla, ahí de pronto no lo podemos ver. Más no porque no esté ahí, sino porque tenemos unas limitaciones, porque nuestro conocimiento y capacidad de entendimiento tienen unos límites, que de eso ya vamos a hablar. Grandes maestros han venido a hablarnos de esta presencia que se nos escapa tanto de nuestro entendimiento cotidiano, que si alguien no nos habla de su existencia, tal vez podríamos pasar toda la vida sin llegar a preguntarnos sobre ello. ¿Sí? Y se le ha descrito con diferentes calificativos. Se le ha dicho Alá, el Logos, Tao, el Padre. Se le ha dicho Elohim, Jehová o Brahma en los hindúes. Sin embargo, ninguna de estas cosas nos apunta a algo concreto tampoco. ¿Sí? Observemos, por ejemplo, que cuando estaba Moisés frente a la zarza ardiente y le preguntó a Dios, ¿tú quién eres? Y él, para definirse a sí mismo, dijo, yo soy el que soy. O sea, queda más perdido que antes. ¿Sí? Porque los nombres existen para las cosas concretas, para las cosas duales, no para lo absoluto. Cuando se le atribuye un nombre o un adjetivo a algo, se tiene que encasillar en el lenguaje terrenal, tridimensional, y entonces ahí se escapa esta esencia. Por eso siempre será la paradoja, siempre será el misterio. Y sobre todo porque nosotros, como seres humanos, tenemos que comprender que somos parte de esta creación, somos criaturas, y la criatura tiene una capacidad limitada de comprensión, de entender. Porque nosotros entendemos gracias a los sentidos y a las capacidades que tiene nuestro organismo de entender, que tienen un nivel, como lo puede tener una hormiga. A la hormiga no podemos ponerla a entender matemáticas, por ejemplo, ¿o sí? Porque tiene un nivel tanto de percepción como de comprensión. Al ciego no podemos preguntarle sobre los colores, porque no tiene el sentido que le permite estudiar esa realidad. Nosotros tenemos 5 sentidos, pero no quiere decir que esos sentidos lo abarcan todo. Sabemos que existen los pensamientos, pero no podemos verlos. ¿Sí? De la misma manera existe toda una amplia gama, un espectro de la realidad que se escapa de nuestra capacidad de entender. Y dentro de ese espectro está esa realidad que llamamos Dios. ¿Sí? Nuestros sentidos y facultades no están capacitados para comprender lo inmanifestado, porque la mente y los sentidos
son mecanismos para la comprensión de lo manifestado. Por eso no podemos conocer al Creador del mismo modo como conocemos los fenómenos tangibles convencionales. No vamos a poder escribir un libro acertado sobre Dios. Y por eso los grandes maestros no escribieron libros. Sin embargo, nosotros podemos convertirnos en un instrumento de investigación, porque sabemos que los sentidos internos se pueden desarrollar. El entendimiento humano puede desarrollarse también. Y podemos llegar a tener una experiencia de esta realidad si logramos un desarrollo de tipo espiritual. Así como una persona puede llegar a hacer cosas increíbles, construir un puente o hacer una obra de arte por lograr un desarrollo físico, una persona puede lograr un desarrollo espiritual interior y llegar a comprender lo que el hombre ordinario o el hombre natural le es difícil comprender. ¿Sí? Muchas veces es un desarrollo menos intelectual y más del corazón, porque se dice que estas cosas se conocen más por el lado de la intuición. Sin embargo, siguiendo la pista de esta entidad que llamamos Cristo universal, pues nos vamos a encontrar de que todo lo que nos rodea tiene su presencia, porque se dice que es omnipresente. ¿Pero dónde está? La idea acá es de que nosotros comprendamos que podemos acercarnos a esa experiencia si aprendemos a ampliar nuestra capacidad de percepción, si estudiamos su huella en la naturaleza, porque la naturaleza es la obra del Creador. Y si estudiamos la obra, podemos conocer al Creador. Eso se sabe hasta con la ingeniería. Si nosotros encontramos en un automóvil abandonado, un ingeniero puede venir, desarmarlo y mirar cómo fue que hicieron ese automóvil. Eso se llama ingeniería inversa. De la misma manera nosotros podemos empezar a escudriñar la creación y sus fenómenos, porque la creación es una manifestación de orden. Si ustedes miran su cuerpo, por ejemplo, van a ver que su cuerpo funciona con orden. Los alimentos van en un lugar y los órganos trabajan en orden. Las estaciones están ordenadas, ¿sí? Y ese orden nos sugiere la existencia de un ordenador, de una inteligencia de la cual surgió ese orden. No puede haber orden porque sí. Si ustedes van y se meten en una jungla y encuentran una ciudad abandonada, por más que esté abandonada, eso les sugiere que ahí vivía alguien. Porque esas paredes, esos muros, tenían un propósito, no surgieron de la nada. Sugieren inteligencia, que alguien las construyó, así no haya nadie presente. De la misma manera, cuando miramos la naturaleza vemos que hay diseño, y los diseños más increíbles, la ingeniería más extraordinaria. Miren su cuerpo, la ingeniería que tiene, las manos, los tendones, los músculos, y la forma como todas esas cosas armonizan en una estructura para que ustedes hagan lo más simple hasta lo más complejo, desde prepararse la comida hasta hacer gimnasia olímpica. Todos esos músculos y ese diseño extraordinario están funcionando en sincronía, en armonía. ¿Y cómo funciona la armonía? La digestión, la respiración, el pensamiento, para que ustedes hagan la más pequeña acción de una ingeniería que el ser humano todavía no es capaz de manejar, porque nosotros podemos curar el cuerpo, pero de ahí a manejar esa ingeniería de la creación de un cuerpo, eso ya es extraordinario. Entonces, al observar la naturaleza, descubrimos que también es incluyente, porque todos hacemos parte de la naturaleza, y la naturaleza no deja por fuera a nadie. Por eso podemos decir que es una expresión de amor. Aunque nosotros nos sintamos separados y esa separación nos cause muchas veces pánico, el pánico de la subsistencia, somos células de algo más grande, estamos integrados en algo que no concebimos, como la célula está integrada en nuestro cuerpo. Y observando todo esto, pues no podemos negar que el universo es una creación de sabiduría.
Y en todas esas cosas está la manifestación y la pista de Dios. La pista del Logos, del Cristo universal. Todas estas cosas se confabulan en algo que llamamos el propósito. Porque así como la creación tiene un diseño extraordinario, una ingeniería, observen el huevo, la cáscara del huevo, esa ingeniería tan perfecta de una capa supremamente fina que resiste por su diseño. Ese diseño tiene un propósito para que resista a la gallina, para que resista a la inclemencia. Sus dedos de las manos tienen propósito, el párpado del ojo tiene propósito, su movimiento, el nervio que lo mueve, la conexión que tiene con el cerebro. Eso no está desvinculado, no hay azar en eso. Hay en eso sabiduría, hay en eso inteligencia, presencia de esa inteligencia. Es más difícil demostrar que no existe esa inteligencia divina a que existe, porque están todas las cosas. Existe propósito también en el alma, más allá del cuerpo, porque si nuestro cuerpo y nuestros dedos tienen propósito, nuestra alma también tiene un propósito. El desarrollo espiritual, la vida misma tiene propósito. Y a medida que uno va empezando a observar la vida y entender sus fenómenos y sus dramas, empieza a comprender el propósito de su propia vida. Y así está hecho el diseño de esta creación. Nosotros no lo creamos, nosotros no nos lo inventamos. Nosotros solamente somos simples testigos. Pero además de esto, la naturaleza tiene algo que es lo que nos conecta con esa fuente y con ese Cristo universal. Ese movimiento de los astros, ese nacer, ese crecer de los cuerpos, de crecer. Ese movimiento de las estaciones. Todo ese movimiento que es lo que llamamos vida, opera en función a lo que llamamos leyes, con las que estamos constantemente interactuando. Porque ustedes nacieron y cuando ya nacieron las leyes ya existían. Esas leyes rigen todo lo creado. Y si ustedes quieren volar, tienen que entender cómo funciona la ley de la gravedad. Porque hay una ley que hace que los cuerpos caigan. Hay una ley que hace que los cuerpos surjan. Hay una ley que hace que los cuerpos desaparezcan. Y todos los fenómenos ocurren siguiendo leyes. Estas leyes están en todo. Y es lo que permite al hombre conocer la ciencia. De hecho, la ciencia que nosotros conocemos en una universidad o estudiamos en una universidad no es otra cosa que el estudio del funcionamiento de estas leyes de alguna u otra manera. Porque para que el pintor encuentre armonía en los colores que usa sobre un lienzo, tiene que imitar la armonía de esas leyes. Porque hay formas específicas de mezclar los colores para que generen esa armonía. Hay una matemática. Yo no puedo agarrar cualquier color y mezclarlo uno con el otro. Por eso existe un color que se complementa con otro. Todo está organizado. Y el que quiera hacer un puente, el ingeniero, tiene que estudiar las leyes, cómo funciona el peso de los cuerpos, imitar la naturaleza. Y aún así no la puede imitar. Porque vimos, una es la ingeniería de la naturaleza, extraordinaria. Y otra es la ingeniería hecha por el hombre. Los puentes que por extraordinarios que sean, se derrumban, se caen. ¿Sí? Entonces vemos que estas leyes están presentes en todo. Las leyes que constituyeron nuestro cuerpo, debemos entenderlas para comprender cómo funciona la medicina. El entendimiento de la medicina no es otra cosa que entender las leyes que rigen nuestro cuerpo. ¿Sí me hago entender? Sí. Muy bien. Sucede que el ser humano, aún así, tiene la capacidad, siendo criatura y la libertad, de crear su propio orden, porque también somos seres inteligentes. Se ha dicho que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, porque podemos replicar todas estas cosas. Somos la única criatura en este mundo o a este nivel que podemos replicar esas cosas. Podemos entender la armonía de los colores y plasmarla en un lienzo. Entender las leyes de la gravedad y hacer un avión. Eso nos pone
como creadores en un nivel. Y de esta manera nosotros podemos crear nuestros valores económicos, nuestros valores de vida, nuestros valores políticos, nuestros valores culturales y tradiciones, y fabricar nuestro propio orden, ¿verdad? El mundo que ustedes miran acá es un mundo creado por el hombre, que también tiene un propósito, pero es un propósito más terrenal. No podemos comparar la economía de la creación, la economía que vemos en un entorno natural, perfecta, circular, que se autoabastece, con la economía de nuestra sociedad, que es autodestructiva. No está armonizada con esas leyes. Ni podemos comparar la política universal que organiza la creación como una sinfonía con nuestra política que está llena de intereses humanos y de corrupción. Pero toda criatura pues tiene en parte de su experiencia esa libertad de crear ese orden y desarrollar su propio propósito. Es así como nosotros tenemos una realidad relativa, que es la base de ese propósito, lo que queremos ser en este mundo como seres humanos. Le llamamos una realidad relativa porque es una realidad temporal que para nosotros es absoluta muchas veces. Llegar a ser a alguien, estudiar algo, tener una empresa, eso es real. Pero en relación al todo, ¿qué es eso? Una ilusión, una realidad relativa. Y está bien, porque la naturaleza de cada criatura es expresar su realidad. Y así el cocodrilo tiene su realidad, el hombre tiene su realidad, que puede ser independiente de la realidad del todo. El problema es que cuando nos identificamos con esto, considerando la total, cuando nos identificamos con el poder que se nos ha dado sobre la creación, desarrollamos el ego y entonces empezamos a caer en un sueño, en una mala administración, en creer que somos los dioses de la creación, la inteligencia máxima. Y entonces desarrollamos la ambición, la injusticia, la ignorancia, que no es otra cosa de concebir todo esto, la ignorancia, que no es otra cosa de estar ocupados desarrollando armas supremamente poderosas mientras hay gente todavía con hambre, mientras hay muchos problemas, y con todo ese dinero se podría solucionar todos los problemas mundiales. Pero en nuestra ignorancia, en nuestra política, en nuestra economía, eso no tiene cabida, porque es imperfecta, porque es el resultado de la identificación con el ego, que nos lleva a todos los diferentes abusos y que nos lleva entonces a la desarmonía, a chocar contra esas leyes de la creación. ¿Sí? Y se produce entonces el distanciamiento entre lo humano y lo divino. Que habiendo unas leyes que rigen el universo, un funcionamiento de las cosas, nosotros nos jactamos de tener una gran civilización y nos jactamos de nuestras ideologías. Miren, por ejemplo, lo que está pasando con la sexualidad. Ideologías que fundamentan toda una sexualidad completamente descabellada, que van contra de los principios de la naturaleza. Y aún así, viendo que estos experimentos no tienen funcionamiento, no son viables, porque el mundo se está destruyendo, seguimos legislando todas esas ideologías, estableciéndolas como legales, como verdaderas. Y ahí es donde se da ese distanciamiento, porque el hombre empieza a chocar con las leyes de la creación y por lo tanto con el Creador. Vivimos en contradicción con los principios de la creación, y esos viven en la más profunda ignorancia, en la autodestrucción, en la soberbia, en creerse uno Dios. Tal vez nos creemos dioses porque no podemos ver eso, y porque en el dominio de nuestras ciencias creemos que tenemos un control sobre el mundo, cuando hemos perdido el control. ¿Sí? En este punto entonces llegamos a comprender la función y el papel de esos grandes maestros que, por haber logrado un desarrollo espiritual,
un desarrollo superior al hombre natural. Se convirtieron en iluminados, en maestros, en sabios, en mensajeros. Lograron la comunión con esa fuente y con esa esencia tan abstracta, tan sutil. Y entonces trajeron al mundo un conocimiento espiritual que nos permite participar de eso que se llama la religión. No de una doctrina, porque al hablar de religión, ¿de qué estamos hablando? La palabra religión, ¿qué quiere decir? ¿Quién es la que sabe? Religar, reunir, conectar el hombre con lo divinal, con lo abstracto, con esa inteligencia superior, que armonice con la creación. Pero no todas las religiones funcionaron así. Por eso de este conocimiento que han traído en diferentes puntos geográficos, se dieron diferentes fenómenos religiosos que vamos a estudiar rápidamente. Tenemos, por ejemplo, la religión corrupta, que es la más conocida. ¿Cuál es esa? Las religiones que abusaron del poder, una creación del hombre hecha para dominar al hombre, un conocimiento que no tiene ninguna trascendencia, sino que es un mecanismo de poder, un mecanismo económico, un mecanismo administrativo, que se basa en la superstición, en el uso de la manipulación, el miedo, el abuso, la crueldad, la tiranía, estableciéndose siempre en nombre de una autoridad abstracta, de ser estas personas intermediarias de esa esencia que se llamamos Dios. Una empresa con poder político y económico, que de alguna u otra manera es lo que hoy en día nos lleva a tener un sinsabor de eso que llaman religión, un tedio a eso que llaman religión, una pérdida de la fe, porque estamos cansados de ser manipulados, de ser engañados, y entonces creemos que el conocimiento espiritual es solamente eso. Y no, esto es tan solo un fragmento, aunque uno de los más grandes. Siendo que en su base se basa en un mensaje de amor, se lleva a practicar el odio. En un mensaje de unión se practica la división. En un mensaje de fraternidad se practica el odio. Total contradicción. Sin embargo, de esos conocimientos o de esa misma enseñanza que han traído esos maestros, surgió también una segunda clase de religión que podemos denominar una religión más terrenal, una religión para el hombre natural, que es el hombre que no quiere agobiarse con descubrir y entender los misterios, porque estamos hablando de algo muy abstracto, algo que requiere mucho estudio, y a veces estamos abrumados con nuestra vida, con nuestros quehaceres, con nuestros propósitos existenciales, que no podemos llegar a profundizar en eso, no nos interesa tal vez, porque es algo abrumador. Para el hombre que tiene su interés centrado en satisfacer las necesidades de su rol terrenal, que sin embargo tiene una búsqueda de una fe limitada para armonizar su vida. Esta clase de religión es la religión de las figuras, de las congregaciones, la religión intermedia, que cumplía una función, le permite a la sociedad alinear su vida con valores morales y restringir los impulsos egoístas que son propios de la naturaleza. Es decir, esta religión mantenía a la sociedad limitada y le llevaba a cumplir ciertos valores de familia, ciertos valores como el matrimonio, para que hubiera una armonía con esos principios universales, aunque esta persona no se diera cuenta de ello, había un control. Es similar al collar que uno le pone al perrito cuando uno lo saca porque sabe que en la calle hay peligro. Entonces así la religión mantenía a la persona en un límite. En esta clase de religión, la divinidad siempre entonces se percibe como una entidad externa, a la cual le pedimos que nos favorezca en nuestros problemas de vida, en nuestras necesidades. Le ponemos imágenes, le ponemos velas. Y a los maestros también, a los santos. Y les pedimos salud, amor y dinero. Porque esta es la religión de un hombre que está centrado en la vida y en el funcionar de su rol terrenal. ¿Sí? Aquí encontramos el Dios antropomorfo, es decir, el Dios hecho a imagen y semejanza del hombre,
porque dijimos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre también creó un Dios a imagen y semejanza del hombre. Un Dios al cual le atribuimos pensamientos y emociones similares a los nuestros. Un Dios iracundo y benévolo. Un Dios castigador y que premia. Un Dios que está acomodado al lenguaje de la mente concreta. Un Dios que necesitamos tenerlo en la mente para saber que está ahí, que nos va a ayudar, que no nos va a desamparar. ¿Sí se entiende cuál es este Dios? Sí. Un Dios que se sintetiza en el me porto bien y me premiará. Me porto mal y me castigará. ¿Será que es malo ese Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿No existe? ¿Ustedes qué más creen de esto? Pero bueno, hay que ver que esto no es del todo malo ni es del todo bueno. Yo lo veo parecido al de antes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver acá es que este Dios cumple una función. Este Dios es un símbolo, porque la mente necesita símbolos. ¿Sí me hago entender? Y cuando decimos que hay un Dios que castiga y un Dios que premia, tal vez ese Dios como entidad no existe, pero la ley funciona de manera similar. ¿Me hago entender? Entonces es una forma, es como la manzana de las matemáticas, que tal vez cuando sumamos 2 unidades y ponemos 2 manzanas, el niño lo ve con más claridad así y lo entiende así. Cuando yo digo que hay un Dios que te castiga si te porta mal, tal vez no haya un Dios, una entidad que venga y con un rayo te fulmine, pero sí hay una ley que retribuye tus malas acciones por malos efectos. Aunque no intervenga un Dios, viene a ser lo mismo, sino que en un lenguaje más infantil. ¿Sí? O sea que en parte tiene su realidad. Más vale seguir a este Dios que no seguir a nada o que creer que somos autosuficientes. Porque los seres humanos necesitamos un apoyo, necesitamos una imagen paternal, una guía, algo en que creer para sortear las dificultades de la vida. A tal punto que este Dios ha sido reemplazado por otro Dios. ¿Cuál será ese otro Dios? ¿Cuál es el Dios en el cual cree hoy en día la mayoría de seres humanos? ¿Ah? El dinero. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un Dios? Porque soluciona todos tus problemas. Está ahí cuando lo necesitas. Es un apoyo. Es gracias al dinero que las personas creen tener el poder de todo, de su existencia. Porque evaden la realidad que existe un filo que se llama la muerte y que de ahí para adelante no sabes qué va a pasar. ¿Sí? Evaden la realidad de que existe la enfermedad y que este cuerpo es supremamente frágil y que realmente, aunque tengamos dominadas nuestras circunstancias existenciales, ese dominio es insignificante en relación a la verdad de la vida. Entonces, ese Dios dinero ha cumplido esta función y por eso hoy en día las personas se independizan de esta religión. Dicen, yo no necesito de que me digan cómo vivir, porque yo puedo sobrevivir por mí mismo. La autosuficiencia. Porque esta no es una religión basada en los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Unos principios básicos a seguir. No robes, no mates, no desees la mujer de tu prójimo, etc. Que debemos seguir sin saber por qué. Pues obvio, si no estoy interesado en cuestionarme ni en investigar por qué, mejor es que lo siga porque fue lo que dijeron los maestros. A que diga, yo no voy a seguir lo que me dicen los demás, porque yo hago lo que me da la gana, que es lo que está pasando hoy en día en la sociedad. El problema es que detrás de esos mandamientos hay una ciencia, que no es que sea incomprensible, pero que hay que saber estudiar. Y cuando el hombre estudia qué hay detrás, entonces es como el adulto que entiende que detrás del enchufe hay electricidad. Pero al niño uno no se pone a explicarle, ahí hay electricidad. ¿Qué le dice uno al niño? No lo toques y punto. Si lo tocas te pego, porque no entiende, no tiene esa capacidad todavía. Pero el adulto puede estudiar por qué no se debe tocar y trascender.
¿Sí? Esta religión tenía algo de útil y tiene algo de inútil. ¿Sí? Es parte de una escalera. Claro. Pero más allá de esto, entonces encontramos el conocimiento de la autorrealización, que es un conocimiento superior. El mismo conocimiento que han entregado los diferentes maestros, que se puede usar de diferente manera. Entonces, en este caso, nos invita a otro enfoque. Nos invita a comprender que en nuestro interior existe una chispa divinal. Que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Que así como nuestra vida puede tener un propósito terrenal, porque la tiene, porque tengo obligaciones, tengo que pagar deudas o asumir ciertas responsabilidades, existe un propósito espiritual, interior, abstracto, de aprendizaje existencial. Pero es un propósito intangible, relacionado con esa chispa del ser omnisciente y eterno, que es una semilla que está en mi interior y que puede desarrollarse y entonces lograrse así esa comunión entre lo universal y lo individual. Eso es lo que llamamos nosotros el Cristo individual, ese germen divino que está en el interior de nosotros y de todos los seres, inclusive de los seres más terribles, de los delincuentes, porque el Cristo está en todos los seres. Sin embargo, ese Cristo no se desarrolla espontáneamente, como ninguna ciencia, como ningún aprendizaje. El cuerpo se desarrolla por la mecánica de la naturaleza. Crecemos, nos desarrollamos, nos salen dientes grandes, etc. Pero si quieres aprender ingeniería tienes que ir a estudiar, dedicar tiempo para lograr entender. De la misma manera, si quieres lograr entender cómo funciona lo interior y lograr un desarrollo, tienes que instruirte, porque ese desarrollo no se da espontáneamente. Ese desarrollo no solamente entonces requiere que nosotros estudiemos, sino que estemos dispuestos, como este personaje, a hacer un recorrido, a vivir una aventura, la más grande aventura de todas, muchas veces peligrosa, difícil. La aventura que nos va a llevar a algo que se llama el trabajo interior sobre sí mismos. Una aventura que nos dice que nosotros somos como piedras, similar a esta ilustración. Piedras que en su estado natural tienen el valor del hombre común, un valor del hombre terrenal que en sí es imperfecto, es limitado en comprensión y en experiencia de vida, pero que se puede pulir. De la misma manera que un diamante en una mina es una piedra sin valor, se puede pulir y darle forma y hacer una joya. Es el secreto de la alquimia interior, que se basaba en transformar el plomo en oro, y que interiormente representa que el hombre natural se preste a sí mismo para convertirse en un vehículo de eso que es el Cristo interior, que se sintetiza nada más y nada menos que ser la encarnación del amor y de la sabiduría, que son dos realidades espirituales. El amor y la sabiduría son realidades espirituales encarnables y están manifiestas en esos grandes maestros que se convirtieron en arquetipos. ¿Sí saben lo que es un arquetipo? Un símbolo, ¿sí? Como cuando tú dibujas un corazón, ese corazón es un arquetipo, un símbolo que ya todos reconocemos como corazón, porque el corazón que nosotros dibujamos no es igual que el corazón de verdad. Sí, es un símbolo. Asimismo, estos maestros representan esos modelos del hombre superior, porque en algún momento fueron mortales con una naturaleza mortal, y después se convirtieron en ese gran hombre, en ese superhombre, que puede llegar a ser la encarnación del amor y la sabiduría, que son dos valores que pueden crecer.
El amor y la sabiduría, repito, son valores espirituales, tangibles, que existen aunque no los podamos ver. ¿De qué color es el amor? A mí se me viene rojo. ¿En dónde lo has visto? Ya, pero yo. Es un arquetipo, eso es una idea. ¿Cuánto pesa la sabiduría? ¿Cuánto pesa Camilo? ¿Cuánto mide? No se puede medir. Pero entonces quiere decir que no existe. Sí. Existe, porque hay personas que tienen más sabiduría que otras. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen? Si es algo que no se puede medir, si es algo que no se puede pesar, si es algo que no se puede olfatear. Es un valor sutil que puede encarnarse. Y al encarnarlo, estamos en conexión con esa fuente que llamamos Dios, porque Dios es amor y esa sabiduría manifiestan todos los fenómenos. Entonces, estos arquetipos o estos grandes seres vienen a ser ese paralelo con el hombre terrenal. Todos estos grandes seres que quedaron registrados en los libros sagrados de todas las religiones se presentan como seres que tienen los signos del Cristo, superhombres. Acá encontramos al hombre natural y encontramos a Jesús, ese hombre que era la encarnación de cosas con las que no nace un hombre, la encarnación de la sabiduría, porque ¿quién nace sabio? Nadie. Ni siquiera al ser adultos logramos ser sabios. Pero cuando ustedes miran al Cristo, a Jesús, era un hombre tremendamente sabio, capaz de responder con la respuesta que bloqueaba a sus oponentes, de derrumbar los parámetros de las religiones, capaz de hacer una división entre dos eras, antes y después de Cristo. O sea, lo que este hombre hizo fue histórico. La representación de la magia, de los poderes de la naturaleza, porque era un hombre que caminaba sobre las aguas, era un hombre que resucitaba muertos, era un hombre que multiplicaba los panes, y todos esos poderes latentes son los poderes del Cristo, que no solamente están en esas habilidades físicas, porque esas habilidades físicas son representaciones de habilidades psicológicas, porque caminar sobre las tempestades de las aguas es también aprender a caminar sobre los problemas y no hundirse en ellos. Resucitar de los muertos es despertar de esa muerte espiritual que es la vida como un hipnotizado. Estos eran los grandes magos que resucitó de entre los muertos, como nosotros debemos resucitar. Un exponente del amor que nos enseñó que la base de su doctrina es lavar los pies de sus discípulos, que teniendo todo ese poder se entregó a la cruz para cumplir una función, para dejar toda una enseñanza. Un exponente de la revolución, ¿sí?, que no seguía ningún parámetro, no vino a continuar lo existente, sino a renovar, a cambiar. Un exponente de lo que es el dominio de sí. Estos son los modelos del Cristo, hecho carne, hecho tierra. Y aunque ustedes vean a este ser muy lejano, ese ser está en ustedes, en esa semilla que es el Cristo individual. Porque este ser también, aunque hizo todas esas maravillas, también dijo: ustedes tienen que alcanzar mi altura y hacer lo que yo hago, y llegarán a hacerlo. Así pues, todos los grandes maestros fueron hombres ordinarios que a través del trabajo sobre sí mismos, de muchos trabajos y esfuerzos, de practicar los conocimientos que en un momento se les daba en diferentes peldaños, seguramente empezaron con manzanas, como empiezan todos, y terminaron encarnando eso que se llama el Cristo individual. Maestros como Buda, Lao Tse, Hermes, Krishna, Zoroastro, Moisés, Mahoma, que vinieron y dejaron un conocimiento que se convirtió en la base y estructura para que surjan todas estas cosas de las que hemos hablado, tanto una religión terrenal como una religión corrupta
como este camino maravilloso que es el camino del despertar, el camino de la revolución, el camino de la aventura existencial. Un camino que está latente en todos nosotros y que a medida que uno se adentra en sí mismo, a medida que uno perfecciona ese hombre natural que es, pues entonces se empieza a unir al Cristo universal. Y es el Cristo individual la forma como el Cristo universal se manifiesta en la tierra. Por eso se les llama a estos personajes enviados, mensajeros, porque el Cristo, siendo absoluto, no puede comunicarse con nosotros y hablarnos al oído, porque nosotros no entendemos su lenguaje. Tal vez puede hablarnos al corazón, pero para escuchar nuestro corazón alguien nos dijo que ahí estaba Dios. Alguno de estos maestros que viene y trae esa sabiduría y la baja a los diversos niveles que nosotros como humanos necesitamos escuchar para comprender. Lo que debemos saber entonces es de que sea cual sea el estadio en que nosotros estemos temporalmente, somos esencias que pertenecemos a esa gran realidad y vamos en una escalera que poco a poco, según la intensidad y el anhelo de cada quien, pues nos va a llevar a recorrer peldaño tras peldaño la escalera que nos va a llevar de retorno a esa esencia a la que pertenecemos, que es el Cristo universal. Ojalá, habiendo desarrollado ese potencial y esa experiencia en la tierra misma. ¿Sí se entendió la charla, la explicación? Sí. Bueno, pues esa es la conferencia. Entonces tenemos que creer que existe Dios y el demonio para tener miedo al castigo, para de alguna manera no caer en ese... Ya no tienes que creerlo. En algún momento era mejor que lo creyeras. Ya no, Ya no. obviamente. Pero si tú no ves de alguna manera que lo que estás haciendo es malo, si no tienes algo que te restrinja y te entregas a ello, es mejor que creas en ese demonio. Porque de cierta manera lo es. Es una fuerza que te arrastra hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí es donde tú tienes que ver hasta qué punto necesitas una creencia o no. Eso es relativo en cada ser humano, respetable. Puede haber personas más cerca a Dios que tienen ciertas creencias que son simbólicas, a eruditos que saben todas estas cosas, pero que viven de una manera inmoral, o sea, contradictoria con la enseñanza. Eso es lo que siempre ha pasado. Fíjense, por ejemplo, cuando estaba Jesús, los fariseos tenían todo el conocimiento de Dios, su religión era muy completa, pero actuaban en total contradicción a sus principios. Claro, pero entonces están alejados de ese Dios que están predicando, aunque llevaran una vida más religiosa que aquellos que llaman paganos, porque respetan un montón de normas, pero esas normas son humanas.